Tiene 30. Aquí 9, mitad de 6. Y aquí. Bueno, listo. Buenas noches entonces para todos los aprendices de la ficha 2879519, Tecnología en Desarrollo Multimedia. Bueno, esta es la segunda sesión de la competencia Derechos Fundamentales en el Trabajo, la cual está programada pues los días jueves a las 7:30 de la noche. Ya son las 8:09 de la noche, no se conectó ningún aprendiz, entonces para dar cumplimiento a la sesión voy a explicarles cuál es la evidencia de esta semana y pues digamos darles a conocer la temática que pues se debió trabajar en la sesión. Inicio compartiéndoles por acá la plataforma. Un segundito, por favor. 18:5. Entonces comparto acá plataforma, la cual ya ustedes pues conocen. ¿Listo? Y recordarles, estamos en la fase de evaluación, actividad de proyecto número 8. Recordarles que hay un material donde está todo lo relacionado con nuestra competencia, este que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Y estamos en la guía número 8. ¿Listo? Recuerden que la competencia para el código para esta competencia es el 210-201-501. ¿Listo? Déjame un segundo, yo lo coloco acá en rol aprendiz para que se vea muy parecido a lo que ustedes observan cuando están en plataforma. Listo, entonces volvamos acá, estábamos acá en la actividad de proyecto 8, guía de aprendizaje número 8. Voy a ir aquí abriendo la guía. Me devuelvo un poquito por acá. Entonces, estamos acá en la guía número 8. ¿Listo? Recordemos que el código para nuestra competencia es el 210-201-501. La semana pasada estuvimos trabajando, o les expliqué en la grabación, la actividad, la evidencia para esta actividad de aprendizaje que es el taller. Hoy estuve verificando y un aprendiz ya cumplió con la entrega de la evidencia. Los demás, pues bueno, me imagino que están en el proceso de desarrollarla y cargar la plataforma. Entonces recuerden, para la semana antepasada, porque la semana pasada no hice la sesión debido a que estaba en una capacitación, entonces no programé la sesión, pero hace 15 días, en la grabación que les cargué, pues les expliqué la temática y cuál era la evidencia de esa primera sesión. Para el día de hoy, les voy a explicar la siguiente evidencia, visto que hace parte de la actividad de aprendizaje número 2 y se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo. ¿Listo? Esta es la evidencia de esta semana que tiene una fecha de entrega para el próximo 29 de mayo del 2025 a medianoche. ¿Listo? Para que tengan una semana completa para poder desarrollarla y cargarla a plataforma. Listo. Entonces, ahora me ubico por acá, les dejo de compartir la plataforma y les comparto entonces la guía de aprendizaje para que conozcamos cuál en sí es la evidencia. Entonces voy a bajar aquí rápidamente para ubicarme en la evidencia que deben desarrollar esta semana. Bueno, recordarles, esta es la evidencia de la semana anterior, de la sesión anterior. ¿Listo? El taller, que son unas preguntitas, hay que hacer una línea de tiempo y un mapa conceptual. ¿Listo? Esa es como la actividad, recordarles para que de pronto pues los que tengan por ahí alguna duda tengan claro que para la primera sesión se dejó una evidencia, la cual se llama taller. Listo, seguimos bajando y vamos a encontrar entonces la actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Que busca reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Listo. Para esta actividad de aprendizaje encontramos esta primera evidencia. Se llama Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo. Listo. El taller tiene unas preguntas. Entonces, aquí, por ejemplo, comienza. El ítem A dice que hay que consultar sobre trabajo decente y trabajo digno, ¿cierto? Lo puedes consultar en internet, en cualquier fuente, digamos, confiable.
y van a observar el video trabajo decente que se encuentra en el componente formativo. Después de investigar y de ver el video, van a contestar estas preguntas. ¿Listo? El punto B dice, lea el siguiente párrafo y conteste estas preguntas. Entonces, este párrafo, de alguna manera, pues les va a dar como una reflexión sobre la temática que se propone o se muestra en ese párrafo. ¿Listo? Entonces hay que contestar esas dos preguntitas. En el ítem C, les dice que vaya al componente formativo, sea el material de apoyo, busque la lectura que se llama Derechos Fundamentales del Trabajo y resuelva estas tres preguntas. ¿Listo? Nuevamente, consultando el material, van a contestar estas preguntitas que están acá, ¿listo? Que se enmarcan en el tema de trabajo decente, OIT y algunos derechos fundamentales. Y por último, les pide que entren a esta cartillita, este enlace que está aquí en color azul, es una cartillita que abre perfectamente. En caso tal de que de pronto no puedan tener acceso a él, les agradezco mi informe para poder buscar la forma de enviárselos, pero pues el enlace funciona perfecto. Consultando esa información, van a responder estas preguntas. Entonces es un informe, pueden ser, digamos, varios ítems, pero digamos que no es una actividad que se vuelva tan compleja. ¿Listo? Aquí nos da los límites, los lineamientos para la entrega de esa evidencia. ¿Listo? Y pues entonces esa es la actividad que deben realizar esta semana. ¿Listo? Entonces, recuerden, siempre debemos identificar la competencia con el código 210-201-501. Estamos en la actividad de aprendizaje número 2. Y para esta actividad de aprendizaje, que propone varias evidencias, vamos a iniciar con la 01. ¿Listo? Que es el informe de trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos fundamentales, derechos individuales y colectivos. Listo. Entonces, esa es como la indicación, ¿cierto?, de la evidencia que deben realizar esta semana. Bueno, entonces ahora dejo de compartirlo por acá. Y bueno, recuerden que vamos a hacer varias sesiones los jueves. ¿Listo? Pues desafortunadamente yo me imagino que por ocupaciones de parte de ustedes no se han podido conectar ni a la sesión 1 ni a la sesión 2. Pero igual, el día de mañana, más tardar el sábado, les estaré cargando la grabación de esta sesión, y aunque pues solo estoy yo conectada, pues seguramente les va a servir para tener claridad de qué es lo que tienen que hacer en la competencia de derechos fundamentales. ¿Listo? Es importante recordarles que hay que cumplir con la entrega de las evidencias para poder aprobar los juicios evaluativos y pues que puedan terminar su fase lectiva sin ninguna novedad. ¿Listo? Bueno, quería compartirles por acá, regálenme un minuto, voy a descargar, voy a buscar acá un material que traje para ustedes, para que desarrollemos el tema. No, mami, es lo mismo. Y entonces voy a compartirles esta presentación. No es lo mismo tener 38 que deber 38. ¿Sí me entiendes? O sea, estos son números enteros. Aquí tú tienes que tener en cuenta tus signos. Menos 38, menos 3, ¿cuánto da esto? Entonces, Mami, pues si esto es una suma, menos 38, menos 3, ¿cuánto da eso? Les comparto por acá esta presentación para que ustedes se lleven una idea Menos 60. de que del tema que pues va a ser, digamos, la base de la evidencia. ¿Listo? Entonces aquí tenemos derechos, trabajo decente y derechos fundamentales en el trabajo. ¿Qué es eso? Una suma, una recta. Bueno, importante. ¿Qué es trabajo decente? Según la OIT, el trabajo decente es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. ¿Listo? El concepto de trabajo decente hace referencia al artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos, donde se establece que el trabajo es un derecho humano. ¿Listo? Si ustedes consultan el artículo 23 de la Declaración, van a encontrar que en ese artículo se define que el trabajo es un derecho, pero que tiene que ser libremente escogido. Por eso aquí menciona la condición de libertad, que tiene que ser un trabajo donde haya condiciones satisfactorias y en igualdad.
Además menciona que debe ser un trabajo donde no haya discriminación, entonces por eso aquí menciona la condición de equidad, un trabajo con seguridad, trabajo que no nos genere problemas, ¿cierto? Entonces acá tenemos la condición de seguridad y un trabajo donde podamos tener una remuneración que nos brinde calidad de vida, donde nos brinde oportunidades, ¿cierto? Y por eso pues se habla de dignidad humana. ¿Listo? Además de eso, en ese artículo 23 establece también que todos los trabajadores tenemos el derecho a sindicalizarnos o conformar sindicatos para poder proteger nuestro trabajo. Este concepto de trabajo decente lo establece la Organización Internacional del Trabajo. ¿Listo? Esta organización, que tiene más de 100 años de funcionamiento, ha determinado 4 objetivos estratégicos para poder cumplir esa condición de trabajo decente. ¿Cuáles son esos? Primero, hay que promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales. Esto hace referencia a que todos debemos conocer las normas laborales que tiene cada país y los derechos fundamentales que son para todos los trabajadores. El segundo objetivo es generar mayores oportunidades para mujeres y hombres para que ellos puedan tener empleo e ingresos. Esto hace referencia a que no haya discriminación, que en igualdad de condiciones podamos tener acceso al trabajo, tanto las mujeres como los hombres, y contar con un ingreso digno que nos permita tener calidad de vida. También habla de que para poder tener trabajo decente es importante mejorar la cobertura y la eficiencia de la seguridad social para todos. Recuerden que en nuestro país el tema de la seguridad social está compuesto por aportes a salud, aportes a pensión y ARL. Cada uno de ellos busca establecer buenas condiciones en nuestro trabajo. Entonces, una EPS o acceso a la salud, pues nos podemos enfermar, para que sepamos pues cómo ir al médico, cómo sanarnos o cómo pues mejorarnos de esa dolencia o de ese malestar que podamos tener. Porque es importante hacer aportes a pensión, todos nos vamos a envejecer, ¿cierto? Los años van a pasar, nos vamos a envejecer, que es un proceso natural. Entonces lo ideal es que podamos retirarnos del trabajo, ojalá con una pensión, para poder pues vivir dignamente esos años que la vida tenga dispuestos para cada uno de nosotros. Y tener una ARL es importante porque aunque nadie quiere tener un accidente laboral, habrá situaciones en que se puedan generar. Entonces, si se llega a presentar una situación donde yo durante mi trabajo tenga un accidente, pues ahí tengo la ARL para que cubra los gastos médicos, las incapacidades, las condiciones que me deje ese accidente e incluso pues la muerte en caso tal de que se presente. ¿Listo? Y por último, el último objetivo estratégico es fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. Fundamental, porque los empleadores generan el empleo, los trabajadores hacen el trabajo, el gobierno genera empleo, pero además debe regular las condiciones para que el mundo del trabajo sea pues decente. ¿Listo? Entonces, con esos 4 objetivos estratégicos, si se promueven, si se cumplen, vamos a estar más cerca cada vez de lo que es trabajo decente. Ahora, si ustedes hacen referencia al primer objetivo, dice cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales del trabajo. ¿Cuáles son esos principios? Que los tenemos acá. ¿Listo? Aquí les presento a la OIT, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de promover los derechos laborales. ¿Listo? La OIT fue creada en el año 1919 en el Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial y ha establecido 4 derechos fundamentales y 8 convenios fundamentales. ¿Listo? ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Aquí los están en pantalla. Primero, libertad de asociación, libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Segundo, la abolición del trabajo forzoso. Tercero, la erradicación del trabajo infantil. Y cuarto, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Esos son los 4 derechos fundamentales que promueve la OIT. Si los cumplimos, vamos a hacer, digamos, un paso para poder cumplir el trabajo decente. Listo. Recordemos también que, además de los 4 derechos fundamentales, la OIT establece 8 convenios fundamentales. ¿Listo? Estos convenios que buscan respaldar los 4 derechos. Por cada derecho
tenemos dos 41 convenios. y 60. Entonces, para el tema de la libertad de asociación y negociación colectiva, ¿qué es la libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva? Es el derecho que tenemos los trabajadores, pero también los empleadores, a organizarnos para proteger nuestro trabajo. O, en el caso de los empleadores, para proteger su sector. ¿Listo? Entonces, si los empleadores se asocian, normalmente sus asociaciones se pueden llamar federaciones o asociaciones, ¿cierto? Los trabajadores también lo podemos hacer. Los trabajadores organizados nos llamamos sindicatos. ¿Listo? El derecho a la negociación colectiva, pues es la conversación que se da entre esas asociaciones de empleadores y los sindicatos de trabajadores. Para que de alguna manera se ponen de acuerdo para poder establecer mejores condiciones laborales. ¿Listo? La negociación colectiva debe ser concertada, debe haber voluntad de diálogo, debe haber un pliego de peticiones para que sea más fácil poder ponernos de acuerdo. Existen dos convenios que respaldan ese derecho, el convenio 87 del año 48, el convenio 98 del año 49. En el primero se busca garantizar el derecho de los trabajadores y de los empleadores a constituir organizaciones y afiliarse a ellas sin interferencias. En los que les digo, libertad de asociación para los empleadores, libertad sindical para los trabajadores. En el convenio 98 se protege a los trabajadores contra la discriminación antisindical y se fomenta la negociación colectiva. Entonces, ¿qué se hace qué promueve este convenio? Que los trabajadores puedan asociarse, que no sean discriminados si hacen parte de un sindicato, y fomenta la negociación colectiva, que es el diálogo entre trabajadores y empleadores. ¿Para qué? Para buscar mejores condiciones laborales. Tenemos el trabajo forzoso. Eliminar el trabajo forzoso. ¿Qué es el trabajo forzoso? El trabajo forzoso es el trabajo que no se escoge libremente. El trabajo que a veces, que casi siempre se realiza bajo amenaza o bajo engaño. ¿Listo? Recuerden que una de las condiciones del trabajo decente es libremente escogido, condición de libertad. Si no tiene esa condición, pues se convierte en trabajo forzoso. ¿Listo? La OIT dice que el trabajo forzoso es la nueva forma de esclavitud. Tenemos también dos convenios, el 29 y el 105. En el 29 del año 1930 se prohíbe el trabajo forzoso o obligatorio con excepciones limitadas. ¿Qué quiere decir eso? En ese convenio existen 5 excepciones que no se deben considerar trabajo forzoso, porque están reglamentadas, tienen, digamos, su normatividad. ¿Cuáles son esas 5 excepciones? El servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas, trabajo establecido bajo sentencia judicial, trabajo establecido bajo casos de fuerza mayor y trabajos comunales cortos. ¿Listo? Esas son las 5 excepciones del trabajo del convenio 29, perdón. Tenemos el convenio 105. El convenio 105 del año 57 prohíbe el uso del trabajo forzoso como medio de cohesión política, castigo por opiniones o discriminación. Este convenio que define que ninguna empresa, ningún empleador puede someter a su trabajador a condición de trabajo forzoso por alguna de estas situaciones, por opiniones políticas, por como medida de disciplina o como forma de discriminación. ¿Listo? Entonces, si nuestro trabajo debe durar 8 horas, ningún empleador tiene la potestad de someterme a más horas de trabajo sin pago por alguna de estas condiciones, porque automáticamente se convierte en trabajo forzoso. Abolición del trabajo infantil. Ese es el tercer derecho fundamental en el trabajo. Este derecho, ¿qué es trabajo infantil? El trabajo que realizan los niños. Para la OIT, los menores de 15 años. ¿Listo? El trabajo infantil, pues, es una situación que se presenta en muchos países. En nuestro país, lastimosamente, pues, existe trabajo infantil. Y, pues, tenemos que saber que, pues, a veces, por condiciones de necesidad, por pobreza, las familias a veces, pues, involucran a los menores
de 15 años en algunas actividades laborales. Pues eso no debería pasar, porque los niños trabajen, no se va a acabar la pobreza, la familia no va a mejorar su condición económica, ¿cierto? Deben haber otras políticas de Estado para ayudarle a los padres, pero no someter a los niños a ningún trabajo infantil, ¿listo? El trabajo infantil le quita la posibilidad de ir al colegio, de prepararse, de tener una posibilidad de asistir a una universidad, de capacitarse. Entonces el trabajo infantil no va a mejorar las condiciones de paz. Al contrario, lo que va a hacer es pues, desmejorar y precarizar el trabajo. Tenemos dos convenios, el 138 y el 182. El 138 del año 73 establece la edad mínima para trabajar, que no debe ser inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria. Esto quiere decir, los niños no deben trabajar cuando tienen menos de 15 años. La OIT dice, desde los 15 años pueden trabajar con unas condiciones especiales, horarios flexibles, sin quitarle la oportunidad de que termine sus estudios, ¿sí? Y con unas condiciones laborales adecuadas, con permiso de sus padres, con el permiso del Ministerio de Trabajo para que la empresa los pueda contratar y con unas condiciones laborales óptimas. El convenio 182 del año 99 presenta las peores formas de trabajo infantil. Dice que prohíbe y busca la erradicación de las peores formas de trabajo infantil como la esclavitud, la trata y el trabajo peligroso. Entonces, las peores formas de trabajo infantil son todos esos trabajos peligrosos que pueden generar daños en la salud física, moral, mental y espiritual de los niños, ¿sí? Entonces, trabajos como minería ilegal, trabajo de pronto en algunas actividades riesgosas, ¿sí? Trabajo en altura, ¿sí? Que puedan generarle pues daños en la salud de los menores. También tenemos como peores formas de trabajo infantil todo lo relacionado con prostitución, pornografía, y también trabajos relacionados con actividades ilícitas, microtráfico, narcotráfico, bandas criminales, guerrillas, bueno, todo ese tipo de actividades pueden generar en los menores daños graves en su salud física, mental, espiritual, moral, y por eso pues se consideran de las peores formas de trabajo infantil. El cuarto derecho fundamental es eliminar la discriminación en materia del empleo, y pues eso hace referencia a que todos debemos tener oportunidades, sin discriminación. Entonces, nadie se le debe juzgar por una condición física, ¿cierto? O por una opinión o por una preferencia, si puede o no debe acceder a un empleo, ¿cierto? Ninguna condición física determina si usted es buen o mal trabajador. Entonces, la OIT dice, debe haber oportunidad para todos, para hombres, para mujeres, ¿cierto? Sin ninguna restricción. Establece dos convenios, el de igualdad de remuneración, que es el número 100 del año 51, donde garantiza la igualdad salarial por un trabajo igual entre hombres y mujeres. Entonces, no debe haber brechas salariales, no es que los hombres ganen más que las mujeres, o al contrario, cuando haya el mismo trabajo, con las mismas responsabilidades, con las mismas condiciones, el salario debe ser igual. El convenio 111 del año 58 habla sobre las condiciones o las causas o las situaciones por las que más se discrimina. ¿Cuáles son esas? La raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional u origen social. Esas son las situaciones por las que más se discrimina a las personas. ¿Listo? Entonces, ni la raza, ni su color de piel, ni la preferencia sexual que usted tenga, ni la religión, ni la opinión política, ni de dónde venga, ni su origen social, determinan si usted es buen o mal trabajador. Son condiciones que no se deben tener en cuenta al momento de generar oportunidades de empleo para hombres o mujeres. ¿Listo? Bueno, ¿por qué son importantes estos convenios? Son importantes porque de alguna manera buscan establecer unas condiciones
iguales para todos los trabajadores, unas condiciones laborales justas, mejorar la calidad de los trabajadores y promover un desarrollo sostenible. Entonces es importante que los países se comprometan a cumplir los convenios fundamentales y cumpliendo esos convenios, pues los derechos fundamentales van a ser garantizados. Listo, esa sería la presentación del tema, de la primera parte del tema que ustedes van a trabajar en su evidencia. ¿Listo? Por acá tenemos otra partecita. Regálenme un segundo, la busco por acá. Y en el último puntico del informe les pide consultar una página, una cartilla que habla de los derechos laborales individuales. Entonces, estos derechos laborales individuales ya son en nuestro país. ¿Listo? Nosotros en Colombia, a través del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos establecidos unos derechos laborales individuales y colectivos. Hoy les voy a mencionar los individuales. En la siguiente sesión les presentaré los colectivos. ¿Listo? Y para ese tema hay otras evidencias que les iré dejando en la siguiente semana. Entonces, ¿dónde están establecidos los derechos individuales que tenemos los trabajadores en Colombia? En el Código Sustantivo del Trabajo. ¿No? Tenemos una limitación. ¿Cuál es? El Código Sustantivo del Trabajo solo regula el contrato de trabajo. ¿Sí? Sabemos que existen otras modalidades de otras formas de contrato, como contrato de aprendizaje, contrato por prestación de servicios o otros contratos civiles, pero en este caso vamos a hablar de contrato de trabajo porque ese tipo de contrato es el que está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cuáles son esos derechos individuales? Como primero, tenemos el derecho al trabajo y a la igualdad. Recordemos que el trabajo es un derecho. ¿Dónde está establecido? En la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en nuestro país está ratificado en la Constitución Política del año 91 en el artículo 23. ¿Listo? Además, el Código Sustantivo del Trabajo también establece que todo trabajador tiene derecho a acceder a un empleo en condiciones de igualdad sin discriminación por razones de raza, género, religión u opinión política. ¿Listo? Entonces, ese es el primer derecho individual, tener derecho al trabajo con igualdad. El segundo derecho individual que encontramos es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre dos personas. Pueden ser personas naturales o personas jurídicas y naturales. Entonces, empleador y trabajador. ¿Listo? Ese contrato de trabajo que permite establecer unos acuerdos, ¿cierto?, entre empleador y trabajador, donde se define la actividad a realizar y el salario que va a recibir el trabajador por esa actividad. Listo. Un segundito por acá, yo reviso una cosita. Bueno, sigamos. Sí, creo que se me desconectó los audífonos. Bueno, listo. Entonces estábamos hablando de contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene tres elementos fundamentales. Uno, la actividad que va a realizar o la actividad para la que es contratado el trabajador. Dos, la subordinación. La subordinación es la facultad que tiene el empleador para determinar cómo voy a hacer mi trabajo, en qué lugar, en qué horario, en qué tiempos, en qué condiciones. Y tres, el salario. ¿Listo? El contrato de trabajo puede ser verbal, puede ser escrito. El contrato verbal siempre debe ser a término indefinido y se goza de todas las garantías que establece el Código Sustantivo del Trabajo. El contrato escrito, digamos, tiene un soporte, un documento
y puede tener diferentes duraciones. Puede ser a término fijo, a término indefinido, ocasional o por obra o labor contratada. El contrato a término fijo puede durar máximo 3 años. Se puede renovar siempre y cuando sus renovaciones no superen los 3 años. Y es un contrato que se puede renovar, digamos, cuando se hace a 1 año, a menos tiempo, se puede renovar casi automáticamente, pero cualquiera de las partes, quiere decir empleador y trabajador, lo pueden tomar la decisión de no prorrogarlo, siempre y cuando se le informe a la otra parte. ¿Listo? El contrato a término indefinido es un contrato donde se establece cuándo se inicia, pero pues la fecha de finalización se deja sin especificar. El contrato ocasional no debe superar los 30 días, ¿listo? Y el contrato por obra o labor contratada tiene una duración que está determinada por la duración de la obra, ¿listo? Entonces, en caso tal de que, por ejemplo, una obra vaya a durar 5 años, pues una empresa puede perfectamente contratar al trabajador por el tiempo en que se vaya a ejecutar la obra. El contrato de trabajo, digamos que es importante reconocer que el contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades es válido ante la ley, lo respalda el Código Sustantivo del Trabajo y pues debe determinar qué tipo de contrato es, la remuneración que va a recibir y cuáles son las funciones que va a desempeñar el trabajador. Otro derecho laboral que tenemos es la jornada laboral y el descanso. Entonces, la jornada laboral en Colombia, la jornada laboral ordinaria, debe quedar en 42 horas, ¿sí? Desde el año antepasado viene bajando de a 1 horita, antes eran 48 horas semanales, debe quedar en 42. Este año ya estamos en 46, si no me equivoco, y creo que va a pasar a 44. Quiere decir que el año entrante deberíamos quedar en 42 horas. ¿Listo? La jornada laboral es este tiempo en el que nosotros realizamos las actividades para las que fuimos contratados. ¿Listo? Dentro de nuestra jornada laboral semanal tenemos un día de descanso, que tradicionalmente es el día domingo. ¿Listo? Las horas diarias de trabajo deben ser 8 horas diarias. ¿Listo? En caso de que yo realice horas adicionales, pues se convierten en horas extras. En Colombia tenemos horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras dominicales o festivas. Para cada una de ellas hay unos recargos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? También tenemos que saber que existe un beneficio que se llama recargo nocturno, el cual se le concede a los trabajadores que trabajen en la jornada nocturna, que hoy en día inicia a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, esa sería jornada laboral y descanso. Recuerden, descanso, tenemos un día de descanso obligatorio que tradicionalmente es el domingo, pero pues también cuando hay festivos son días de descanso. Listo. Tenemos como cuarto derecho individual el salario y las prestaciones sociales. Entonces, el salario es digamos, el pago que recibimos por las actividades que realizamos. ¿Listo? El salario puede variar mes a mes, depende de si hago horas extras, si hago trabajo dominical, ¿sí? Si recibo recargo nocturno, o si no, pues puede ser un salario que mensualmente tenga como el mismo valor. El salario también puede ser pago en especie o pago en dinero. El pago en especie es cuando el empleador asume el costo de la vivienda, alimentación y vestuario del trabajador. Pero para eso, del salario del trabajador se le hace un descuento que no puede superar para el salario mínimo el 30% y para cuando hay más de un salario mínimo hasta el 50% del salario. ¿Listo? Tenemos prestaciones sociales como cesantías, primas de servicios, vacaciones remuneradas y subsidio de transporte cuando aplique. Cesantías corresponde a 30 días de salario cada vez que cumplamos, o digamos cuando
cumplimos o realizamos trabajo durante una vigencia, ¿sí? Entonces, si yo trabajo todo el 2025, en el 2026, a más tardar 14 de febrero, mi empleador debe pagarme un auxilio de cesantías que equivale a 30 días de salario. Si yo no trabajo todo el 2025, sino que trabaje 8 meses, 6 meses, se paga proporcional al tiempo trabajado. La fecha máxima para que los empleadores consignen al fondo de cesantías al cual esté afiliado el trabajador es 14 de febrero del siguiente año. Tenemos intereses de cesantías, es otra prestación social, corresponde al 1% por cada mes trabajado. Si usted trabaja los 12 meses, será 12%. Si trabaja 6, 6% y así sucesivamente. También se paga proporcional. ¿Listo? Prima de servicios, eso se paga 2 veces al año, junio y diciembre, corresponde a 15 días de salario. Si se trabaja de enero a julio, en julio 15 días de salario. Si se trabaja de julio a diciembre, 15 días de salario en diciembre. Si usted no trabaja los 6 meses completos, se paga igual de manera proporcional al tiempo de trabajo. Tenemos vacaciones remuneradas, corresponde a 15 días de descanso hábiles, 15 días hábiles de descanso, durante cuando se cumple un año de servicio. Estos son remunerados y son un tiempo que pues, el trabajador merece y que necesita para descansar. Recuerde que no todo debe ser trabajo, tenemos que tener unos descansos porque pues somos seres humanos, igual nos cansamos y necesitamos tiempo para reponer energías. Tenemos subsidio de transporte cuando aplique. El subsidio de transporte, deben cumplir 2 condiciones. 1, vivir a más de 1.000 metros de la empresa y 2, ganar hasta 2 salarios mínimos. Si usted cumple con las 2 condiciones, el empleador debe mensualmente reconocerle un auxilio de transporte. Es el valor del auxilio de transporte, lo establece cada año el gobierno nacional. ¿Listo? Seguridad social. Seguridad social está compuesta por estos 3 sistemas que ya les había mencionado: salud, pensión y riesgo laboral. ¿Listo? Entonces, sistema de salud, están afiliados a una EPS por si nos enfermamos, nos da un malestar, un dolor de cabeza. Bueno, esto. Entonces vamos a la EPS y nos atiende el médico y nos pues trata esa afección. Sistema de pensiones, nos vamos a poner viejos y debemos pues hacer los aportes a pensiones para que cuando lleguemos a esa edad que ya digamos el cuerpo ya no tiene las mismas capacidades para el trabajo, pues nos podamos retirar. En Colombia tenemos que cumplir 2 condiciones: semanas cotizadas y edad. Semanas cotizadas alrededor de 1.300 semanas, edad, mujeres 57, hombres 72. En este momento sabemos que se aprobó el año pasado una reforma pensional que se debe implementar y en caso tal de que la Corte Constitucional, que la está revisando, no la quite, ¿cierto? La declare inválida, se aplicará desde el 1 de julio del año 2025. Pero pues digamos que es importante que todas esas personas a las que vaya a afectar esta reforma laboral pues comiencen a conocerla y a tener claro cuáles son esas nuevas condiciones. ¿No? En el momento pues tenemos 2 regímenes de pensión, privado y público. El privado está compuesto por se llama ahorro individual, ¿sí? Dentro de los cuales están Porvenir, Colfondos, Protección y el otro se me olvida, Escambia. Y para el público tenemos Colpensión. Cada uno tiene una forma distinta de determinar el valor de la pensión. ¿Listo? Pero recordemos que si se llega a ratificar la reforma pensional que se aprobó el año pasado, pues va a cambiar muchas condiciones de las que hay ahorita. Y la ARL, que es una aseguradora de riesgos laborales, que es importante que tengamos claro que es para cuando haya un accidente laboral, ¿cierto? Y pues entra a cubrir pues todo lo relacionado con ese accidente. En Colombia tenemos diferentes clases de riesgos y tenemos los aportes a este sistema, depende de la clase de riesgo en la que esté la empresa. Tenemos riesgo mínimo, bajo, medio, alto y máximo. Dependiendo en qué riesgo esté mi empresa,
Asimismo, va a ser el aporte que hará mi empleador para el tema de riesgos laborales. Tenemos otro derecho individual que es la protección contra el despido injustificado. El despido injustificado es aquel despido donde no hay una justa causa para terminar, para quitarle el trabajo a un trabajador, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay un despido injustificado donde no hay una causa justa, el trabajador debe reclamar una indemnización que está determinada. Hay unas fórmulas específicas para el caso de la indemnización que tienen que ver con el tipo de contrato que se tenga, si es a término fijo o a término indefinido, y pues tiene una fórmula cada uno de la manera de calcular cuánto debería ser el pago de la indemnización que debe recibir un trabajador cuando es despedido sin justa causa. Listo, yo creo que hasta ahí. Bueno, aquí tenemos las licencias. Tenemos licencia de maternidad y paternidad, ¿listo? Para las mamás que tienen bebés, para los padres cuando sus esposas tienen bebés. Cada una tiene unos tiempos. Para la maternidad tenemos 4 meses, 18 semanas, y para la paternidad 2 semanas. Y tenemos licencias de enfermedad, que es el derecho a incapacidad médica con remuneración. Las licencias de enfermedad son 2 días, donde tenemos derecho a recibir, a que no se nos descuente, ya del tercer día en adelante, pues ya tienen unos descuentos que serán asumidos por parte y parte. Y tenemos un derecho individual, que es el derecho de asociación o sindicalización, que es el derecho a conformar sindicatos y participar en negociaciones colectivas. Recuerden que este también es un derecho fundamental. ¿Listo? ¿Qué buscan los derechos laborales individuales en Colombia? Garantizar condiciones dignas y justas para los trabajadores. Es fundamental que tanto empleadores como empleados conozcan y respeten estas disposiciones para promover un entorno laboral justo y equitativo. ¿Listo? Ya el siguiente tema lo veremos la próxima clase, y porque ya es el tema de derechos colectivos. Listo, entonces rápidamente pues les hice ahí un recorrido sobre la temática que van a encontrar ustedes en el taller de la evidencia, informe de trabajo decente. ¿Listo? Entonces, los que puedan ver la grabación, seguramente cuando ya vayan a hacer la guía, van a encontrar que de lo que les compartí por acá está basada la actividad. ¿Listo? Entonces espero pues que les sirva esta grabación. ¿Listo? Ojalá la próxima semana sí se pueda conectar alguno para que hagamos la sesión. Y bueno, ahí vamos avanzando poco a poco con el desarrollo de la competencia. Listo, entonces no es más. Espero que los que vean la grabación pues quede muy claro el tema. Recuerden que me pueden contactar a través de correo, o los días lunes estaré conectada en el chat de la plataforma para aclarar cualquier inquietud. Bueno, entonces esa sería la sesión número 2 de la competencia de derechos fundamentales. Muchas gracias.